Se ha puesto a la izquierda de alguien y de algo. Lo tengo que saludar, doctor Lucas Prieto Llor. ¿Cómo anda usted? Bien, Mariano, ¿vos? Vamos a tener que cambiar. ¿Por qué? Y porque vos siempre a la derecha. Y no, bueno, pero siempre estoy a la izquierda. Sí, pero nunca me puse a Ojo, reflexionar. el que está viendo la televisión yo estoy a la derecha. Muy bien, impresionante. ¿Cómo está? Hoy Está estoy afilado. inspirado. ¿Cómo andamos? Muy bien, la verdad. Tercera semana consecutiva no puedo decir nada. Tercera, es verdad. Qué cosa va. Creo que no hubo una racha como esta, no hubo, me parece. No hubo en toda la historia de Derecho en Vivo. De Derecho en Vivo. Mucho para charlar hoy contigo, así que espero que hayas venido con tiempo. Vamos a hablar, obviamente, sé que trajiste un tema interesantísimo, que tiene que ver con la política directamente, pero antes de eso, digo así como al pasar, te tiro, Carla Caman Prieto Llor suena bien. Sí, para una lista, decís vos. No, por una salida. Ah, bueno, sí, bueno, una salida no se le niega a nadie, ¿no? Bueno, por eso, vamos a gestionarla, Marcos, que es quien se ocupa, me llegan algunos mensajes, que Es el Celestino, Marcos. es el que gestiona todo el tipo, todo lo que tiene que ver con la producción, así que vamos a pedirle que haga algunas horas extras. Que sea generoso, que nos consiga un canje para ir a un lugar para comer, algo, ¿no? Pero escucha, no sea rata, invita a la pobre Carla. Yo resume la tarjeta, ahora estoy complicado. Ya tenemos cuenta de la semana. Bueno, vamos a lo importante. ¿De qué hablamos hoy? Dale. Hoy vamos a hablar del fallo de la Corte. Esta semana hay como un fallo de la Corte en el cual que habla... Fue vendido como el fallo contra la industria del juicio laboral, pero bueno, no tiene mucho de eso. Es un fallo que condena a un trabajador, que ese es el título, lo novedoso de este fallo de la Corte. A ver, vamos a preguntarte, obviamente lo conozco, me parece que también va en este contexto que lo vamos a repasar al final, que hablábamos, que hay muchos temas jurídicos que se contextualizan a raíz de la mediatización de lo mismo, pero lo primero digo, para empezar a investigar o a contestar algunas dudas que surgen, a ver, lo primero que se establece es que le impone costas de un juicio a un trabajador, ¿no? Que pierde un pleito. ¿Es Exacto, así? sí, ese sería el título, ¿no? Digamos, pero bueno, si empezamos a leer el fallo, cuando yo estuve diciendo el fallo, dije, bueno, un fallo, como decía, contra la industria del juicio. Analizando los fundamentos del fallo, analizando el primera instancia y de la Cámara, se observa que en el fondo hay otro tipo de cuestiones, ¿no? Acá lo que se está analizando es la negligencia del trabajador en el proceso judicial, y es un fallo en el cual reclama un trabajador un 20% de incapacidad producto de un accidente in itinere, se inicia el juicio y el trabajador no se presenta a la pericial médica, que es la pericial, la prueba troncal en una cuestión sobre incapacidad. Se lo intima, no se presenta, el abogado justifica diciendo que estaba enfermo. Nunca se presenta, en primera instancia falla, rechazando la demanda, poniendo costas por su orden, que quiere decir que cada parte paga a su abogado. Se apela a la Cámara, y la Cámara toma una medida muy pro trabajador, digamos, que se está muy en cuenta, es el hecho de una medida de mejor proveer, y le permite de vuelta hacer la prueba pericial. Y el trabajador vuelve a faltar de vuelta. Una cosa bárbara. Lo vuelve a intimar de vuelta y vuelve a fallar de vuelta. Entonces ahí la Cámara, también con una visión pro trabajador, dice, bueno, el abogado justificó en todo momento que no pudo venir porque estaba enfermo. Entonces, no vamos a imponer las costas del proceso por su orden, sino vamos a imponer las costas del juicio a cargo de la RT, en este caso sería, ¿no? Entonces el fallo salió que las costas de todo el proceso, por la negligencia del trabajador, van a cargo de la RT, y bueno, obviamente fue apelado a la Corte, llamativamente la Corte abrió la instancia y trató este tema. Y en el fallo de la Corte, digamos, bueno, lo vamos a analizar solamente más adelante, tiene un fundamento que guarda lógica en relación al hecho puntual. Bueno, pero a ver, primero te pregunto, ¿por qué tanto revuelo por esto? Porque en definitiva, digo, se podría haber leído el fallo sin tanta consecuencia, pero se ha generado un revuelo importante. Es que el revuelo justamente va de los colegas, de tus colegas del ámbito periodístico, ¿no? Porque estamos en un momento en el cual se habla mucho de las aventuras judiciales, de los juicios laborales, de la mafia, como dijo el presidente de la industria del juicio laboral, y los medios tomaron este fallo que un trabajador se hace cargo del juicio y dijeron, bueno, esto va en contra, con esto vamos a disciplinar a los trabajadores o a los abogados, y cuando leemos el fallo vemos que no tiene nada que ver con la industria del juicio laboral, de los que acabo de decir recién, no son características de un juicio laboral, sino son características propias de un actor negligente, ¿no? Bueno, y un abogado que hizo lo que pudo hacer, ¿no? Porque el abogado no lo puede obligar al trabajador a ir a la pericial médica. Bueno, se habla que también quizá el revuelo se puede sujetar, en definitiva, porque se va contra la protección que tenía el trabajador a la hora de litigar, pero ¿cuál era esa protección que tenía? Porque en alguno de los
quizá de los argumentos más sólidos, justamente eso que planteaba quizá que como uno de los puntos más problemáticos de la situación, pero puntualmente, ¿cuál es la protección que tenía el trabajador? Y en realidad no hay una protección directa que lo proteja en forma expresa, sino como hay un principio tácito de que el trabajador tiene derecho a acceso a la justicia, y cuando siente que tiene algún tipo de perjuicio, algo que lo perjudica a una relación laboral, es la persona más indefensa en el proceso, entonces tiene derecho a iniciar una acción judicial, sin miedo a sufrir represalias económicas o perjuicios económicos producto de la posibilidad de poner un juicio, porque si nosotros estamos sin trabajo, iniciamos un juicio y así todo tenemos miedo de que podemos llegar a ser condenados si algo nos llega a salir mal, entonces quizás no lo iniciaríamos. Entonces siempre la justicia trató de proteger al trabajador siempre que tuvo algún tipo de interés o tuvo un motivo, una razón valedera para iniciar el juicio, aun cuando lo pierda producto de que la prueba le viene en contra, la prueba puede fallar, porque los testigos pueden fallar, o se pueden morir, o pueden no venir a la audiencia, siempre trató de proteger al trabajador para que al momento del final, si la solución es negativa, no termine pagando las costas del proceso, que son los peritos, los abogados y la tasa de justicia. A ver, otro tema que también se habló era el derecho a litigar que tenía. ¿Cómo queda el mismo después de este caso? Obviamente en el caso puntual de la situación del señor López. El señor López en el caso puntual, digamos, tenía derecho a litigar. Directamente está demostrado, los jueces mismos de la Cámara lo dicen, que López tenía derecho a litigar. Lo que López hizo fue una negligencia. Y en cuanto al derecho a litigar, ¿cómo queda actualmente? Yo creo que no sufriría modificaciones, producto de que la realidad es que este fallo habla de otro tipo de cuestiones. Quizás mediáticamente el derecho a litigar ante el consciente colectivo de la sociedad puede haberse mermado, digamos, porque si ya hubo un fallo en contra de un trabajador, pero técnicamente, judicialmente no habría cambios. Bueno, vamos a lo profundo también de esto, que es el análisis de fondo que hace la Corte, porque obviamente en la reconstrucción que elaboramos aquí, no nos tenemos que olvidar, es quizás lo más curioso que es la situación o la instancia de la Corte, ¿no? ¿Cuál es ese análisis que elabora? Bueno, la Corte hace un análisis bastante lógico, ¿no? Dice, está bien, hubo una negligencia, está clara, lo dicen los jueces de primera y segunda instancia, pero acá hay que analizar cuándo se gana y cuándo se pierde, digamos. El artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación habla del principio objetivo de la derrota. O sea, el que pierde un juicio se tiene que hacer cargo de las costas y de los gastos del juicio, ¿no? Entonces, por más que se lo quiera proteger al trabajador, y por más que se quiera proteger el derecho a que la persona cuando tenga un tipo de acción pueda ir a la justicia, acceso a la justicia y no sufrir el miedo de poner un juicio, en un caso puntual como este, recordemos que la doctrina de la Corte y los fallos no son ley expresa como para el resto de las instancias, sino que es puntual para este caso. Dice, en este caso puntual, digamos, no hubo una negligencia tal que entendemos que debe hacerse cargo el trabajador de artículo 68 del Código Procesal y debe pagar los gastos del juicio, ¿no? Tiene lógica el fallo de la Corte, pero bueno, cayó en un momento en el cual mediáticamente la línea viene trabajándose por otro lado. Bueno, pero ¿por qué crees puntualmente que se falla así? O sea, ¿tiene que ver con esto de quizá cortar las industrias de los juicios laborales, de ir contra este aspecto que quizá mucho hace hincapié el presidente de la Nación? Lo que yo veo, a ver, la respuesta es ¿por qué eligieron este fallo? A ver, tenían un montón de expedientes en la Corte como para analizar, ¿no? Quizás expedientes en los cuales quizás haya juicios donde no solamente haya negligencia, sino quizás haya también juicios que se produjo la prueba y la prueba va en contra del trabajador, que seguramente hay muchos en la Corte y que las costas fueron por su orden. ¿Por qué la Corte eligió este fallo? Entonces, este expediente, yo creo que lo eligió como dar un primer pantallazo, un primer inicio, decir, bueno, vamos a resolver una cuestión que nunca resolvimos, costas del juicio de un trabajador, porque no encontré precedentes, sinceramente, y cuando hay negligencia las paga el trabajador, esto no se discute más. Después, bueno, hay que ver si la Corte da el próximo paso, que estaba diciendo anteriormente, qué pasa cuando se produce toda la prueba y así todo pierde el trabajador, ¿no? Bueno. Ese es el meollo de la cuestión y lo disciplinario, me parece, ¿no? Bueno, creo que ahí quedan los desafíos. Tengo algunos minutitos más, vamos a improvisar un poquito para charlar contigo. ¿Alguna noticia más del mundo jurídico? Es una semana que pasan muchos temas, digo, incluso desde
desde el Congreso de la Nación. ¿Tenemos algo más como para sumar? No está chequeado, digo, esto puede quizá salirse, pero ya que te tenemos, te aprovecho. Bueno, sí, ayer hubo sesión en diputados. Se aprobó una ley que justamente limita las excarcelaciones para los casos de trata, narcotráfico y violación. Y es una ley que, bueno, que viene a dar una respuesta. Estaba Carolina Píparo, la próxima posiblemente diputada nacional de Cambiemos, que, bueno, víctima también de Derecho en La Plata. Y bueno, le hemos hablado esto en el programa muchas veces, el tema de las violaciones, las salidas transitorias, libertad condicional. Y bueno, con esta nueva ley, directamente la persona tiene que cumplir el 100% de la condena en la cárcel. Imagino que no hubo nadie en contra de esto. Siempre hay en contra, ¿viste? De esto. Siempre hay un Mariano Reino dando vuelta por ahí. Bueno, los que estuvieron en contra, que se votaron en contra, fueron la gente de Libres del Sur y creo que también Proyecto Sur, los diputados, que decían que bueno, esto era estigmatizante para protesta social. La verdad que protesta social no entra dentro de los supuestos. Y bueno, que esto en el fondo dicen que no da soluciones a los... Victoria Donda decía que esto no da soluciones a los problemas que sufren las mujeres todos los días. Bueno, creo que es algo que estaba siendo reclamado y que justamente los medios criticaban. Y que bueno, ahora volvió a estar el caso de Wagner en los medios. Y bueno, esto hubiera, a partir de hoy no va a haber más un Wagner que pueda salir en forma transitoria antes de que cumplir el 100% de la condena. A ver, me sumo como versión Mariano Reino. Si uno de los fines de la pena es buscar la resocialización, ¿cómo juega con esta imposibilidad de libertad condicional y obviamente la imposibilidad de libertad condicional y de salidas transitorias? Bueno, este es un poco... Casi que estoy como Donda, ¿no? Con la pregunta, pero bueno. Bueno, es muy discutido justamente los que hablaron al respecto, he escuchado muy poco porque esto es muy reciente, que dicen que es totalmente inconstitucional, porque ahí dice que somos todos iguales ante la ley. Pero acá tenemos supuesto de gente que no es igual ante la ley. Así que seguramente va a haber muchos planteos de inconstitucionalidad de esta ley para este tipo de cuestiones, porque ahí hay ciudadanos ya de segunda, con derechos de segunda, ¿no? No de acceso, sino de posibilidad de acceder a ciertos derechos que otras personas acceden, aún en delitos mucho más graves, como el homicidio agravado, por ejemplo, que estuvo en discusión y después se sacó, ¿no? Una persona que comete un homicidio agravado puede acceder a la libertad condicional y alguien por violación o trata o narcotráfico no. Y después, bueno, lo que me decías vos es mucho el pensamiento clásico, ¿no? Y lo que se ve es como que ha fallado tanto el sistema penal argentino, la justicia y el servicio penitenciario, que hoy por hoy el fin de la pena no es resocializar al delincuente, sino proteger a la sociedad. Y después cuando salga, veremos qué pasa, ¿no? Bueno, y lo otro, ahora sí para liberarte, que me parece importante, la responsabilidad penal empresaria, digo, también se ha tratado. ¿Qué va a pasar con eso? Pasó por diputado, ¿no? ¿Falta Senado? Exacto. Se iba a votar la semana pasada, se votó en general la semana pasada, esta vez se votó en particular. Hubo mucha discusión en cuanto hablaba del artículo de Oberdrecht y demás. Hubo varios cambios que se le hicieron y la verdad que no pude verlo en detalle todavía bien la versión final porque se votó tarde y no tuve tiempo, pero bueno, ya es un primer puntapié, ¿no? Es un primer puntapié. Habla de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Ya me adelantaron que en el Senado eso va a ser difícil que pase. Ah, ¿sí? Ahí se le pone un freno en la Cámara Alta. Exacto. Bueno, ahí también está la extinción de dominio, también está trabada en la Cámara de Senadores, o sea, hay un puntapié que ahí no va a avanzar para nada. Y después, bueno, también delitos contra la administración pública se aumenta la pena y hay varios artículos que muy interesantes. Bueno, pero me quedo con esto, atención que en Senado podríamos encontrarnos quizá con alguna polémica, ¿eh? Va a haber una polémica y seguramente quizás vuelva de vuelta a la Cámara de Diputados. Bueno, importante esa definición. ¿Algo más? No, por ahora no. Bueno, bien, la verdad que